mundo Sí. se haya fijado en una de las tradiciones a tal grado que se convierte ya en patrimonio cultural de la humanidad inmaterial, declarado por la UNESCO. Está muy relacionada en ese sincretismo de culturas indígenas, la evangelización, cuando llegaron los españoles, la colonización y todo eso. En esa mezcla se ha conservado muy bien. El duelo y la pérdida pueden ser complicados al desconocer el camino y las herramientas necesarias para sanar y sobrellevar una vivencia tan fuerte a algo tan natural. Aprendiendo a Vivir es un espacio de conversaciones, testimonios y opiniones de expertos invitados que nos revelan distintas perspectivas, como lo es la física, psicológica y espiritual, con el objetivo de generar paz en nuestro interior en el momento de partida de un ser querido. Bienvenidos a un capítulo más de Aprendiendo a Vivir por Capillas del Carmen. Yo soy Jessica Ríos y en el episodio de hoy vamos a platicar más sobre una festividad en México, el Día de Muertos. Y para platicar más del tema, el día de hoy nos acompaña el licenciado Eduardo Alvarado Ginesi. Él está casado con Virginia, con quien tiene 3 hijos y quienes ya le ha dado 8 nietos. Él es egresado de la primera generación de la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una trayectoria increíble. De 49 años en medios, ha trabajado como locutor, como conductor de diferentes programas, camarógrafo, voz comercial para diferentes cadenas a nivel nacional. Y bueno, pues es el productor ejecutivo del programa icónico aquí en Nuevo León, Reportajes de Alvarado. Les quiero dar la bienvenida, licenciado Eduardo Alvarado. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Qué honor tenerlo y poder platicar con usted. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación que me has hecho, Jessica. Gracias al equipo también igualmente y a Capillas del Carmen. Pues de platicar un poquito de esta gran festividad de nuestro México, que siempre es emocionante, pues cuando se llega a la fecha del 1 y 2 de noviembre cada año, pues el poder hablar de nuestros seres que se nos han adelantado en el camino y todo lo que gira alrededor de ello. Así es. Y bueno, antes de meternos ahora sí que en el tema, yo veía reportajes de Alvarado de pequeña. Quisiera preguntarle cómo inicia, de dónde nace Reportajes de Alvarado. Quisiera comenzar por ahí para que nos platique un poquito más de historia de este programa tan icónico. Con mucho gusto. Mira, nace después de un programa que tuvo mi padre, que fue fundador de la televisión en Monterrey, que se llamó Nuestra Gente. Nuestra Gente, pues, visitaba los pueblos. Era un programa que, pues, era patrocinado por el gobierno del estado, que encabezaba el doctor Pedro Cerrilla Martínez como gobernador. Y termina ese proyecto de visitar los municipios, que en aquellos años pues se le daba mucha difusión a las obras públicas, ¿no? Que pues este municipio ya tiene introducción de agua, ya tiene calles pavimentadas, que se inauguró una escuela, pero decía mi padre en aquel tiempo, pues todo lo que resulte así como que muy oficial, la gente no le va a interesar mucho. Y fue por eso que empezó a meter cositas así más de color, como decimos en el argot periodístico, ¿no? De que, pues, doña Chonita hacía esta actividad, de manualidades o la comida esta, o la historia humana de algún caso, algún acontecimiento importante, pero dentro del giro, pues, más que nada, interesante, trascendental, vaya, que no sonara oficial. Y cuando termina ese proyecto, que fue en el 78, 79, por ahí, pues mi padre dijo, bueno, pues ya se acabó el proyecto, va y lo dice con el fundador de la televisión en Monterrey, don Mario Quintanilla García, que le dice, don Mario, pues se acabó el proyecto, ya vamos a ver qué puedo hacer más adelante. Y dijo, no, sígale.
sígale, aunque no esté patrocinado por el gobierno del estado, sígale usted y puede ser que encuentre cosas más interesantes que chivas y vacas en los pueblos y de pasada meta a su muchacho que ya quiere también meterse ahí, porque yo ya había pedido oportunidad. Ok. Entonces, es una historia un poquito larga, ¿verdad? Pero en resumidas cuentas, nace así Reportajes de Alvarado en julio de 1980. Comenzamos los dos, porque la gente piensa que yo continué después de que mi padre dejó el programa o que pues lamentablemente se nos adelantó en el camino. No, comenzamos juntos. Yo desde luego, el programa era en vivo, porque era en vivo, pero aprendiendo a hacer periodismo. Ya estaba yo en la facultad también igualmente, porque me había metido en la facultad de lo que hoy es la Facultad de Comunicación, Ciencias de la Comunicación. En ese entonces era el Colegio de Periodismo y pues ya más o menos tenía la base yo de cómo hacer un reportaje. Entonces ahí fue donde empecé a soltarme y pues el programa en el estudio. Ya en 1988 fue cuando decide la dirección que el programa lo hagamos en exterior y fue cuando pues ahí platicamos mi padre y yo y dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo una hora destinada a Linares, otra hora destinada a Gualahuises, otra hora destinada a Gualeguas y así, una visita a los 51 municipios que tiene el estado. Entonces, así fue como empezamos a regionalizarlo y a meterle ya segmentos específicos, leyendas, tradiciones, costumbres, la forma de ser de la gente, lo que también vendría a ser la música, los bailes, las comidas, que es lo más, el que nos da mucho rating, ¿no? Las señoras están esperando qué receta vamos a presentar, ¿no? Entonces, ya se regionalizó así el programa. Y pues a la fecha ya son 43 años ininterrumpidos. Paramos un poquito con la pandemia, desde luego, en estar retransmitiendo los programas, porque se estaban retransmitiendo, no salió del aire, pero por lo de la pandemia, después ya continuamos y seguimos vigentes, 43 años ya al aire, de abrir brecha en todo esto y me siento muy contento, sobre todo porque sé que es un programa único en su género, un programa que es muy querido por los televidentes, porque nunca va a haber una mala palabra, nunca va a haber una cosa de doble sentido, nunca va a haber basura, como decimos nosotros, porque a veces pues hay basura que se publica en la televisión, entonces desafortunadamente va en detrimento de las nuevas generaciones. Entonces bueno, pues mi padre, desde luego, los 25 años que duramos juntos, y yo lo he continuado pues con ese mismo perfil, sin cambiar ese estilo, esa forma de también de llegarle al público, de presentarle al público lo que quiere ver, lo que necesita ver, lo que le gusta ver, vaya. Wow, yo estoy impresionada, 43 años y sigue vigente. Sigue vigente, ¿Cómo sigue vigente. ha permanecido en el tiempo? O sea, ¿cómo ha logrado que siga, verdad, avanzando? Pues son 51. Acaba de decir que fueron uno por municipio. Sí, no, y le hemos dado vueltas, no nada más una. Siempre nos quedan cosas, siempre en alguna visita que hacemos nos quedan cosas o bien le damos una actualización. Entonces, han sido muchas veces que hemos visitado el estado, pero hace aproximadamente unos 20 años el programa me lo solicitaron en Estados Unidos para proyectarlo allá. Entonces se empezó a internacionalizar. Wow. ¿Por qué? Y a través de redes también igualmente. Entonces, eso, pues ya a mi padre no le tocó propiamente. A mí me decía, porque ya mi padre ya grande, muy grande, me decía, ¿cómo vamos, hijo? Le digo, mejor que nunca, papá, porque sabes una cosa, la tecnología nos ha permitido llegar a muchos lugares, Nos permite hacer una producción de calidad, de mucha calidad, porque antes eran cortes sencillos, eran
pues la incipiente televisión de aquellos años, ¿no? Entonces, ahora yo veo y volteo hacia atrás y digo yo, ha valido la pena, ¿no? Y esa es yo creo que la manera de cómo nos hemos mantenido, darle a la gente lo que quiere ver y le gusta ver. Otra, estar actualizándonos siempre, estar actualizando nuestros contenidos, ver qué es lo que le gusta a la gente. Y la otra también, pues es el respeto al público, que es lo principal. Yo, eso me lo encargó siempre mi padre. Respeta al público, respétalo. Entonces yo entendí lo que era respetar al público porque pues ahí sí nunca va a haber una ofensa, nunca va a haber una situación de burla, de bullying, de cosas de esas, sino al contrario, destaco los ejemplos de vida, destaco esos buenos contenidos que te dejan algo, que dejan, güey, a mí me da mucho gusto que de repente me encuentro a alguien, me comenta que le gusta el programa y me comentan, oye, aquel reportaje que sacó hace 20 años y todavía está presente. Entonces, eso es una de las cosas que yo lo he seguido, ¿no? Y eso fue un consejo que mi padre me dio muchas veces. Mira, estar en la televisión, ok, la gente te identifica, te conocen y todo. Dejas de salir en la televisión o en la radio y la gente te olvida a los 3 meses, a los 2, 3 meses. Pero procura una cosa, traspasar la pantalla. Ya cuando traspasas la pantalla, ya te conviertes en propiedad del público. Entonces, eso es lo que he tratado de hacer, ¿no? Y lo siento, porque ya una ocasión que el programa dejó de transmitirse en Televisa y luego se pasó a la televisión estatal TV Nuevo León, Canal 28, me decía Enrique el Perro Bermúdez, que lo aprecio mucho, me decía, tu programa es un ícono de la televisión, no solamente en Monterrey, sino en México, porque pues han sido únicos en ese género. Y dice, y en cualquier canal puede estar, en cualquier canal, en cualquier horario, porque la gente lo va a seguir. Y hay programas en la televisión, me dijo, que ya las televisoras no son dueñas del programa. Ya se convierte el público en dueño de ese programa. Se adueña el público. ¿Por qué? Porque te quieren, porque te admiran, porque te respetan, porque te siguen. Y esa es una de las cosas que pues yo siempre lo he mantenido así, ¿no? Lo he mantenido, tratado de mantenerlo así el programa. Que a pesar de que se ha venido actualizando, la esencia permanece. Sí. Es esa esencia que dejó su papá. Y quería hacerle la pregunta, de todos estos 43 años, de tantos lugares visitados, ¿cuál ha sido su favorito? Pues yo creo que todos. Cuando ya veo la realización de una producción, me encantan todos. Hay programas que sí digo, ay, me faltó esto, me faltó lo otro, ¿no? Pero algo que siempre me ha marcado es los ejemplos de vida. Cuando entrevisto a personas que me aportan algo, que sé que van a aportarle algo al público, esos me encantan. Cuando voy a proyectar paisajes, naturaleza, de municipios que sé que una toma va a decir 1000 palabras, eso me llena muchísimo, ¿no? Entonces, cada uno tiene lo suyo y repito, son 51 municipios. Unos tienen historia, otros tienen tradiciones, otros tienen belleza natural, otros tienen ricas gastronomía, comidas ricas, sabrosas. Entonces, pues siempre hay alguna aportación de cada uno de los pueblos. Entonces, cuando ya nos pasamos a vernos en otros lugares, pues salimos de Nuevo León y empezamos en la región. Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, y luego ya después más Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, y hemos estado recorriendo el país. Nos falta desde luego, porque a veces pues si consigues o no consigues el patrocinio, si los presupuestos están bajos o detalles de esos, pues son los que a veces nos detienen, ¿no? Pero yo quisiera abarcar todo. Entonces, pues ahora que hice con mi esposa un viaje por Europa, empecé a transmitir capsulitas muy pequeñas desde allá, pues hablando de la Toscana italiana, hablando del Vaticano, hablando de esto, que eran capsulitas de 2-3 minutos. Entonces la gente se prendió con eso y me dice mi director Azcárraga, me dice, oye,
pues ¿por qué Reportajes de Alvarado también se puede internacionalizar allá en el ¿Por viejo qué no? mundo, ¿no? Entonces, pues ¿por qué no? No nada más que sea regional, ¿verdad? Tiempo es el que nos falta, sobre todo. Así es. Y bueno, para irnos adentrando un poquito más en esta festividad del Día de los Muertos, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy, Sí. que platicaba que no nada más se ha quedado aquí a nivel Nuevo León, sino que ha salido a diferentes estados de la República. ¿Qué realmente celebramos el Día de los Muertos aquí en México? Digo, está muy obvio, ¿verdad? Pero quisiera desde su punto de vista y más que ha conocido diferentes estados, o sea, ¿qué es lo que realmente se festeja en esa fecha? Es la mayor celebración única en México, única. ¿Por qué? Porque los panteones se iluminan, porque también se montan los altares, porque también hacemos las calaveritas, porque también nos las comemos, nos burlamos de la muerte, nos disfrazamos de muerte. Entonces creo yo que es una de las mayores festividades que tiene nuestro país y es algo que nos hace sentirnos orgullosos como mexicanos, ¿no? Que el mundo, después de la película esta de Coco, el mundo se haya fijado en una de las tradiciones a tal grado que se convierte ya en patrimonio cultural de la humanidad inmaterial. Entonces, por la UNESCO, declarado por la UNESCO. Es algo que eso nos llena de orgullo, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Porque pues como México no hay dos para llegar a esa fecha tan importante, ¿no? Está muy relacionada en ese sincretismo de culturas indígenas, de cultura también prehispánica, desde luego, pero con la evangelización, cuando llegaron los españoles, la colonización y todo eso, en esa mezcla se ha conservado muy bien. Entonces, el Día de Muertos, cuando se llega al Día de Muertos, ¿por qué? ¿Cómo surge esto, no? Está muy relacionado con el fin de la cosecha del maíz. He estado en comunidades de acá de San Luis Potosí, concretamente en Tancanwitz, así se llama la comunidad donde están los voladores de Tamaletón. Okay. Y ellos celebran en finales de octubre, principios de noviembre, la fiesta del maíz. Y entonces es una celebración que está muy relacionada con la fiesta del maíz. Por eso lo pusieron en el Día de Muertos, porque es cuando están las ofrendas, es cuando están los agradecimientos, y en el 1 y 2 de noviembre. Entonces el 1 es para el Día de los Niños, de los santos niños, de los fallecidos, los pequeños, y el día 2 para los adultos, ¿no? Entonces es una festividad que se escogió desde hace muchos años para celebrarlo en México, ¿no? En otros países Centro, Sudamérica igualmente se celebra igualmente. Ahora, la manera en que se festeja, ¿verdad? O esta festividad, vaya la redundancia, en el norte al sur del país, me imagino que es totalmente distinta. Usted nos podría platicar un poquito más de esas diferencias vaya por zona, por estados. Sí, porque, bueno, en algunos lugares, sobre todo el centro y sur del país, se mantiene muy arraigada esta tradición, ¿no? Entonces, no es tanto como en el norte. En el norte estamos erróneamente, y eso es un error, sobre todo con promover el tradicional Halloween. El Halloween no es una tradición ni cristiana ni mexicana. O sea, esto viene por nuestra vecindad con los Estados Unidos. Entonces, hay una tradición que yo la he proyectado y me da mucho gusto siempre poderla comentar, ¿no? Porque debería de servir de ejemplo. Por ejemplo, en los municipios del sur de Nuevo León, concretamente en el municipio de Aranberri, de Zaragoza, Nuevo León, se celebra el pedir muertito. No se disfrazan con caras horripilantes o máscaras horripilantes de chukis o de cosas grotescas. Ellos escogen a un niño que va a hacer el papel de muerto. Entonces van desfilando por la calle los niños gritando o entonando una canción que dice: bajé del cielo, rebote y rebote, ando de casa en casa buscando una calabaza, porque son los dulces que les dan a ellos. Colocan al niño en la puerta de la casa de donde van a solicitar la golosina y empiezan todos a gritar al unísono: muerto, muerto, muerto. Y no se van a callar hasta que no sale la persona a darles algo.
pero no hacen travesuras, cosa muy errónea con lo del Halloween. En el Halloween sí se hace la travesura. Y hoy en día ya es un poquito por la inseguridad, ya menos, ¿verdad? Que ya las señoras tienen que salir acompañados de los niños. Pero en la época mía, pues yo salía disfrazado también ahí de espanto y Algún de cosas, personaje. como personajes, ¿no? Entonces Ajá. gritábamos y sí, pues aventábamos algún tomate en el carro o la casa, pues, si no te hacían algo, digo, si no te daban algo. Entonces, yo creo que esa mezcla de culturas en todo el territorio mexicano es muy diferente. Nosotros en el norte con esto, en el centro y sur se iluminan los panteones, se montan los altares. Ya aquí en el caso nuestro, como que ya empezó a tomar un poquito más de auge el montar los altares en las escuelas, en los centros comerciales, en las casas mismas, ¿no? Que pues vas a recibir a ese ser que tiene permiso del más allá para Venir. llegar a visitarlo y a celebrarlo, ¿no? Porque a celebrarlo. Sí, yo recuerdo de chiquita haber hecho un altar de muertos para mi abuelo. No sé en qué momento se perdió la tradición, al menos en mi casa, pero hoy en día se sigue viendo este tema de los altares, o sea, la gente lo sigue en donde usted lo ha visto, ¿verdad? En los diferentes municipios. Sí, desde luego. Sí, 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 sí. Sobre todo el sur del estado. El sur del estado tiene eso, ¿no? La gente que es muy transparente, muy tradicional, siguen todavía montando los altares de muertos. Algunos pequeños, otros altares grandes, porque hay diferencias de altares, ¿no? Unos que son de 3 escalones, otros que son de 7 escalones, que cada uno tiene su significado. ¿Qué significan? Apenas iba hacia allá. Bueno, el que se monta, por ejemplo, de 3 escalones, donde se pone el retrato de la persona que se le va a rendir ahí, La ofrenda. la fotografía, desde luego, que se ponen los elementos, porque se ponen elementos, quizá a lo mejor, pues alguna bebida que les gustaba, pan de muerto, Su alguna comida fruta, alguna favorita. cosa de esas. Son 3 escalones: el cielo, la tierra y el purgatorio. Ok. ¿Sí? Los 7 escalones, que es el más tradicional todavía, son los 7 pecados capitales. La gula, la ira, la avaricia, todos esos 7 pecados capitales que tiene la Iglesia Católica están formados en esos 7 escalones y se van colocando pues también fotografías de otros difuntos de la misma familia, ¿no? Se les van colocando los papelitos de esos picados, los elementos cristianos, el maíz también igualmente, que volvemos a lo mismo, que está muy relacionado con eso. Y luego, pues la fotografía del más reciente, por ejemplo, del más reciente. Y van las imágenes religiosas, y van los dulces, y van las calaveras. Anteriormente se ponían cráneos naturales, Reales. sí, era más tétrico. Y fue cambiando, fue cambiando, fue cambiando. ¿Le ha Entonces, tocado ver alguno? sí me ha tocado ver uno concretamente en uno de los municipios del sur de Nuevo León, que todavía en una casa lo vi, en un cráneo, pero Wow. pues yo creo que ese lo pusieron, no sé si por darle un poquito más de terror ahí al asunto del día, ¿no? Pero ya no se acostumbra, se ponen mejor las calaveras que vienen en azúcar, que finalmente pues son las ofrendas que se le van a dar a la persona esa que se le está rindiendo tributo. Ahorita comentaba de los panteones iluminados en el centro y sur del país. Aparte de los panteones, ¿qué otra rito o qué otras cosas contribuyen a la festividad del Día de los Muertos? Yo no sabía que eran el primero para los niños Sí, y el el primero 2 es para para los los niños, adultos. el día 2 es para los adultos. Pues llevarles música, colocarles también ahí los alimentos que les gustaba en la lápida. Es una cosa que dices, pues ¿cómo, verdad? Pero sin embargo se sigue. Y van y comen ahí junto Con la con la persona. persona, ven, el alma de la persona que ahí está sepultada, porque hacen toda una fiesta. Por eso la festividad dura día y noche, día y noche.
Entonces los panteones se llegan. Ya desde que empieza una semana antes, el 31, ya empieza ese júbilo, ese gusto por esta gran celebración en México, ¿no? Empezar a limpiar las lápidas, empezar a limpiar los corredores de los panteones, a recibir a la gente y a iluminarlos, ¿no? Es muy común esto en Michoacán, en Chiapas, en todos donde todavía hay costumbres étnicas, todavía se mantiene arraigado, porque se mantiene arraigado. Nosotros no es tanto, es la visita al panteón, punto, se le limpia la lápida, le pagas a alguien porque lo limpia de los que andan ahí, que pues también los floristas hacen su agosto, porque suben los precios, Claro. y es parte del ritual también igualmente, ¿no? En casa pues se recuerda a las personas, a lo mejor con alguna vela encendida, alguna flor, alguna cosa de esas, pero nunca se deja de recordar a esos seres que se nos han adelantado en el camino. Entonces, pues es algo bonito. Y con esta película de Coco, ¿no? Que básicamente todo se resume a, como usted dice, a recordarlos, Sí. ¿verdad? O sea, ¿cuál consideraría, digo, aparte de recordarlos, o sea, que es esta festividad, el propósito de, aparte de la convivencia familiar? Que no se olvide, porque recordar es volver a vivir y tenerlos presente siempre es tenerlos con uno, ¿no? Porque sí habrá personas que de repente pues ya no visitan los panteones o no celebran ese día o no se acuerdan de que tuvieron un padre, que tuvieron una madre, que tuvieron una abuela, que tuvieron un tío o una tía querida. Y ahí quedó. Entonces es lamentable. No quiere decir que sea la generalidad, pero sí lo hay. Desgraciadamente sí lo hay. Y yo creo que las nuevas generaciones deben de tomar en cuenta pues muchas cosas de las que nuestros abuelos nos enseñaron, nuestros padres nos enseñaron, para continuar con esa tradición, que no muera, que no se acabe esa magia tan especial. Así es. Y ahorita que hablamos de los panteones, digo, hoy en día no sé qué tanto existan todavía, o sea, el tema de los panteones, porque pues hay gente que prefiere ser cremada. ¿Cómo se vive con gente que a lo mejor tomó la esa decisión? Ajá. Sí, bueno, mira, ahorita, de acuerdo a datos que por ahí sabemos, un 50% de las, y sobre todo después de la pandemia o durante la pandemia, ¿no? Un 50% de las personas que fallecen prefieren ser cremadas. Se puso de moda. Hay que tomar en cuenta que históricamente, con las leyes de reforma del presidente Benito Juárez, cambiaron muchas cosas en cuanto a los panteones, porque anteriormente las personas pudientes, las que tenían dinero, se sepultaban dentro de las iglesias, porque tenían dinero y podían pagarle a la iglesia. Okay. Y las personas que no tenían dinero se sepultaban afuera. Hay muchas iglesias que fueron panteones en los atrios, en los alrededores de ahí. Así nacieron los panteones. Wow. No. Así nacieron los panteones. ¿Por qué? Porque anteriormente, pues, y hay una frase muy común, don Francisco ya se petateó. ¿Por qué petateó? Es una palabra que viene del petate. El petate es una especie de tapete tejido de palmito, de material de palmito. Uh-huh. Entonces lo envolvían en el petate y así lo sepultaban. Todavía no existían los ataúdes, vinieron después. Entonces la palabra petateó viene de ahí. Viene de ahí, del petate, de que se petateó. Entonces, cuando ya surgen los panteones, y eso por las leyes de Benito Juárez, porque decía Benito Juárez, no puede ser posible que estemos expuestos, quienes acuden a las iglesias, a recibir malos olores, al peligro de un contagio, a alguna epidemia. ¿Por qué? Porque los sepultaban a flor de tierra. Había todavía hay algunas iglesias que las tienen, que son como una especie de puertas de madera. Todavía hay la iglesia de San Francisco de Asís, en Real de 14, donde está San Francisco, porque es la iglesia de la Purísima Concepción. Están las tablas, los tablones, lo abres, está la tierra
y ahí lo sepultaban, entonces podía haber malos olores. Y cuando se dictó esa ley de reforma de salud, se prohibió, y ahí fue cuando vinieron ya las cremaciones. A partir de ahí vinieron las cremaciones. No se había puesto de moda hasta hace unos años. O sea, esto ya tiene mucho tiempo entonces. Sí, ya tiene mucho tiempo, ¿no? Pero no era tan frecuente una cremación. La cremación vino ya de 20, 30 años para acá, pero eran muy esporádicas. La pandemia vino a aumentar mucho el porcentaje de cremaciones, a ponerse de moda propiamente. ¿Por qué? Porque finalmente, pues, te conviertes en polvo. Claro. ¿Verdad? Porque finalmente es eso. Entonces, Entonces la gente rica la sepultaban dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y afuera, o sea, digamos, era la gente común. La gente común, la gente pobre, la gente común, que finalmente es lo mismo. Puede ser en un panteón una persona que tenga una sepultura muy lujosa a un montón de tierra. A lo mejor el montón de tierra era un pastor de cabras y acá era don fulano de tal, ¿verdad? Como dice Catón, don fulano de tal, gran acaudalado. Pues a lo mejor la lápida de granito, de mármol, yo no sé. Pero finalmente van a lo mismo. Claro, todos terminamos en lo mismo. Y nunca, siempre lo he comentado yo en mi programa, nunca se ha visto una mudanza atrás de una carroza. No te llevas nada. Naciste desnudo y te vas desnudo, propiamente. No nos llevamos absolutamente nada. Entonces, yo creo que la manera de ver nosotros a la muerte, a ese momento en que pues todos vamos a lo mismo, pues tiene que verse de esa manera, ¿no? Nacemos y nacemos para morir. Un tema muy controversial que a algunos no nos gusta platicar mucho sobre eso. Fíjate que el año pasado me pidió la dirección hacer un especial de Día de Muertos. Entonces convenimos con el productor, el gerente de producción, hacer una entrevista con la muerte. Entonces imagínate, está en YouTube ahí, la pueden sintonizar. Y de hecho yo creo que la vamos a retransmitir ahora también próximamente. ¿Cómo podías hablar de la muerte? Y yo le hice varias preguntas a la muerte. Lo hicimos. ¿Cómo cuáles? Lo hicimos en las grutas de García, emulando un poquito la película de Macario, donde están encendidas muchas velas con Ignacio López Tarso. No sé si la has visto esa película. No. Te la recomiendo a la gente que nos está viendo. Es una película que te da un mensaje tremendo, ¿no? Entonces, hicimos esa entrevista y le pregunto, ¿por qué te llevas a la gente joven? O sea, ¿por qué? Quizá a lo mejor el que ya vivió, pues bueno, ya vivió, ya hizo su vida, ya cumplió. Pero esas personas jóvenes, a esos niños, ¿por qué te los llevas? Y te llevaste al más grande de todos, que es Dios. Entonces, está muy buena la entrevista con la muerte. Wow, sí, nos cuesta a veces hablar de eso porque nos resistimos tal vez a aceptar que todo mundo, pues vamos para allá, es lo único seguro que tenemos en esta vida. Sí, definitivo. Y tal vez en estas fechas, pues es recordar a tus seres queridos, pero también es reflexionar de que pues algún día nosotros también vamos a irnos para allá, entonces hay que vivir, ¿no? Hay que vivir plenamente. Yo pienso que sí, sobre todo quienes seguimos la fe católica o cualquier religión, porque todos se van enfocados a lo mismo, ¿no? Que hay un solo Dios. Agradecer, sobre todo, cada momento, cada día que amanecemos. Decirle gracias a Dios, gracias a la vida, gracias porque estoy bien. Entonces, disfrutarlo, porque no sabemos si mañana nos toca. El destino lo tenemos, porque está marcado. ¿Cuándo? No sabemos, pero no vamos a vivir pues con esa zozobra de cuándo me voy a morir, no, disfrutar la vida. ¿Alguna otra experiencia
licenciado Eduardo, que nos pueda platicar relacionado a este tema tan rico en conocimientos? Fíjate que esto es algo de lo que yo no lo platico mucho, porque no me lo van a creer, o sea, no me lo van a creer, porque a veces me preguntan, bueno, usted que saca cosas paranormales o cosas, detalles de esos, que nos ha tocado de todo. En las grabaciones nos ha tocado de todo. Entonces, esta es una vivencia que yo tuve familiarmente. El hermano más chico de mi esposa, 15 años de edad, tuvo un accidente. Te voy a platicar el día 1987, el mes de diciembre, 7 de diciembre que era, y ya se acercaba Navidad, creo que 7 o 17 de diciembre, no recuerdo. Se acercaba la Navidad. Entonces, mi hija, que estaba chiquita, estaba pequeña en la primaria, iba a tener una pastorela. Entonces, yo siempre le grabé todo. Tenía mi cámara, le grababa todos los festivales, porque siempre anduvo en las danzas y en los bailables y todo eso. Entonces iban a representar una pastorela. Y le pedí a Mario, que era el hermano, le digo, oye Mario, ¿me ayudas con mi hijo, el que le sigue, Eduardo? Estaba chico, estaba de 2 años, creo, más o menos por ahí, para que me lo cuides mientras le grabo. No puedo ahorita. Y entonces le dije, bueno, pues ok, perfecto, muy bien. No lo iba a obligar. Pero un día antes, me había pedido que si no le prestaba un traje, porque iba a ir a un 15 años. Y le dije, mira, te voy a regalar uno que yo ya no me queda muy bien, entonces te lo voy a regalar. Me acuerdo con un traje celeste muy bonito y se lo obsequié un día antes de esto, ¿no? De lo que te estoy platicando. Entonces, se llega ya ese día de que pasó lo de la pastorela en la tarde, y ya en la tarde, noche, casi ya en la noche, me habla mi suegra, que en paz descanse, diciendo, oiga, Mario no lo vio. Sí lo vi, le dijeron las 2 de la tarde cuando le pedí, pero agarró una moto y en esa moto, pues si no sabe manejar, le dijo, no, me dijo que no se iba a subir a la moto. Entonces, la moto le iba a ir a echar aire nada más, le iba a ir a poner aire. Entonces, va y yo ya me fui a grabar. Entonces me dijo, no, fíjese que no ha llegado. Ya eran las 7 de la tarde, 7, 8 de la noche. Dije, caray, pues a andar ahí con los amigos, ahí presumiendo. Pero me dijo que no se iba a subir a la moto. Bueno, así fue. Llegan las 10 de la noche, 10, 11 de la noche, y no llegaba. 15 años. Entonces, yo ya sí empecé a preocuparme y yo dije, bueno, voy a empezar a preguntar a ver qué pasó. Pues, ya buscamos con los amigos, nadie sabe nada, nadie lo vio, nadie supo nada. Y empiezo a preguntar en los hospitales. Yo estaba en la redacción de noticieros y empiezo a preguntar a los hospitales y nada, y voy en el anfiteatro. Hay un NN de aproximadamente 15 años. NN es no nombre. Okay. Entonces, ¿cómo va vestido? Así, ya está. Dije, bueno, ya fue una cosa que dije, pues sí, seguramente sí es. Voy al anfiteatro y paso a identificarlo y efectivamente lo identifiqué. Sí. Entonces, pues bueno, ya el dolor fue muy fuerte para la familia, porque fue muy fuerte, y así pasó. No celebramos Navidad, no celebramos nada. Como a los 3 o 4 días tocan la puerta, ahí en la casa donde vivían mis suegros, y llega una muchacha. Hola señora, ¿cómo está? La muchacha muy jovial, así muy contenta. ¿No está Mario? Entonces dijo, ¿Mario? Mija, ¿no te enteraste? Mario murió. Lo atropelló un camión. Le pasó arriba, encima del camión, arriba de la moto. Ahí en el centro del Monterrey. Y entonces, no puede ser posible. Se desmaya, porque se desmayó. Y cuando volvió así, dijo, es que anoche estuve bailando con él. Anoche estuve bailando yo con él. Traía un traje color celeste. Créemelo, no me lo creas. ¿Y era el mismo que usted? Era el mismo. Entonces tú dices, híjole, mano,
¿Cómo estuvo? Son casos que, ¿cómo hay una explicación lógica a eso? No la hay. Qué increíble, wow. Suceden y suceden en cualquier parte del mundo. Créelo o no lo creas, pero así es. Y esto yo te digo, es una vivencia que no me gusta platicar porque pues, me va a decir, no falsees cosas que no son. Otra ocasión me sentí yo mal, andaba mal, estaba en la redacción y andaba disfónico, no afónico, porque decimos afónico y es disfónico. La disfonía es cuando no tienes voz. Okay. Y entonces me tocaba checar a mí los puestos de emergencia, ya en la noche ver si no había algún accidente o alguna cosa de esas para dejarlo ya redactado. Y me dice el comandante de la Cruz Verde, me dice, oye, Lalo, te oigo mal. Le digo, fíjate que me siento muy mal, hablando yo así, ¿no? Me siento muy mal. Te voy a mandar ahí un médico para que te revise. Dije, es que yo no puedo salir. En ese entonces todavía Televisa no tenía clínica, no tenía una pequeña clínica ahí para poder atender con un médico y todo. Y entonces, pues me mandó en una ambulancia me mandó a un médico, me checan, me inyectan y llego a la casa ya como a la 1 de la mañana y de repente pues ya me quise acostar, pero empezó a entrar un frío, un escalofrío para arriba y para abajo, me ponía a sudar. Y entonces me dice mi esposa, porque prendió la luz y voltea y se asusta. Le digo, ¿qué pasó? Vete en el espejo, Eduardo. Entonces me veo, pues estaba verde, estaba azul, así todo. Y me empezó taquicardia. Y yo vivo, bueno, ya me cambié de ahí, pero vivía en una esquina donde enfrente del parque había un parque, está un parque grande, una caseta de policía. Pero era policía de esas de la colonia. De privados, de Okay. esos privados de la colonia. Y entonces va y toca la puerta en el momento en que me empieza la taquicardia a mí, don Ramón. Toca la puerta y eran ya como la 1:30, 2 de la mañana. Perdón la hora, señora, le abrió mi esposa. ¿Se siente bien el licenciado? Y dice, no, fíjese que Caray. no, lléveselo al hospital. Como que tuvo una premonición, ¿no? Entonces, ya me llevó al hospital y efectivamente sí me hizo reacción, me sentí muy mal de eso y ya pues me regreso a la casa como a las 5 o 6 de la mañana, me dormí, me reporté que no iba a ir y ya como al mediodía voy a desayunar, digo, a comer algo, ¿no? Uh-huh. Y allá a la cocina y tocan la puerta y era el vigilante. ¿Amaneció bien, licenciado? Sí, le dije, sí, muchas gracias. ¿Pero qué pasó, don Ramón? Dijo, mire, él no me va a creer, pero yo tengo una percepción de muchas cosas. Vi rondando la muerte alrededor de su casa. ¿Cómo? O sea, un espectro. Como algún tipo de espíritu o algo como así. Algo así, decía que era una cosa blanca que daba la vuelta y daba la vuelta. Y entonces yo no le creí, desde luego, soy muy escéptico en ese sentido, ¿no? Entonces dije yo, pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué vino a tocarme la puerta para avisarme de que me llevaran al hospital? ¿Por qué vino después a preguntar por mí y decir, amaneció bien? Y decirme, vi la muerte rondando alrededor de su casa. Créelo o no. Wow, qué increíble. Son experiencias que son personales, que no me gusta platicarlas muchas veces porque pues no me van a creer, pero... No, pero yo le agradezco que me las haya platicado porque me tiene, mira, así, me tiene impactada con esas historias porque pues la verdad nunca no lo había escuchado de nadie más cercano, pues. Sí. Entonces le agradezco que se haya abierto para contarla. Hay muchas cosas, hay otras cosas ahí también que nos han sucedido y pues ahí estaríamos alargando mucho la entrevista, pero... No, hacia allá nos queda un poquito todavía de tiempo. Nos queda un poquito de tiempo. Hacia allá iba mi siguiente pregunta. ¿Alguna experiencia que ha vivido en los lugares que ha visitado? Mira, grabando en una ocasión en Sierra Mojada, Coahuila, donde nació la canción esa de bajaron los pavos reales rumbo a las... volaron los pavos reales rumbo a la Sierra Mojada. Es ahí, ¿no? Andábamos grabando una leyenda.
en el panteón. Era como la 1 de la mañana. Qué miedo. Era como porque la escena sí lo debía de ser, ¿no? Ajá. Pues grabamos y toda la cosa. Entonces, el productor, que era de Canal 28, empezó a payasear. Porque empezó a grabar psicofonías con el teléfono. Entonces empezó a grabar con el teléfono y se oían ruidos, pues lógicamente. Después llegó la policía, nos corrieron, que quien nos había dado permiso de meternos. Le dije, pues el alcalde está al pendiente de lo que estamos haciendo. No sé por qué vienes aquí a decirme, pero bueno, sí, nos salimos. Ya nos salimos, entonces yo tenía una habitación solo y los muchachos tenían una habitación para ellos, eran 3. Entonces, era una casa, ahí en Sierra Mojada. Pues no me tocan la puerta, asustadísimos, porque yo le dije, mira, no hagas eso, porque te van a venir yo jugando, ¿verdad? Te van a venir a estirar las patas, le digo. Y entonces sintieron que les jalaron la cobija. Y entonces tocaron la puerta y estaban pálidos, pero pálidos así, el productor y el camarógrafo y el asistente. Entonces, no, venimos a acostarnos aquí, denos chance de acostarnos aquí, aunque sea en el suelo, porque no, estamos bien asustados. Le dije, ¿qué les dije? Les dije que no jugaran, porque empezaron a vacilar ahí en el panteón. Entonces, pues bueno. Y otra ocasión, estaba haciendo yo unos pies para darle pie a un reportaje en el panteón del Carmen. Ahí está sepultado mis abuelos ahí están. Y pues ya hice algo del reportaje. Ese recuerdo fue el significado de lo que tienen las cruces en las carreteras, que muchas veces ahí nos muestran que el lugar exacto donde el alma partió. O sea, porque que ahí sucedió. Ahí murió, el accidente, o ahí lo mataron, o no sé. Entonces, el significado, el simbolismo de todo esto, ¿no? La gente así es. Y les colocan y hacen grandes tumbas o hacen pequeñas cruces ahí, ¿no? El significado de eso. Entonces, le di pie. Y al momento en que le estoy dando pie, dije yo, aquí en esta sepultura me trae la nostalgia, me trae el recuerdo, porque es la sepultura de mi abuelo. Mi abuelo fue un migrante italiano que vino de Ancona, Italia, que era arquitecto, era constructor, y entre otras de sus muchas obras hizo el Hospital Muguerza de Monterrey. Y pues me hace recordar también que la muerte, pues, es algo natural, que lo dije yo ahí, es algo natural, ¿no? Pues así fue, le di pie, las cruces y no sé qué. Como a los 3 días estaban editando el reportaje. Y me habla el productor, ¿puedes venir? Le digo, ¿qué pasó? ¿Puedes venir? Digo, ¿qué pasó? Mira. Entonces le da reversa aquí a la grabación, a la cinta, le da reversa. Pues ya estaba la computadora, el Finacle o algo así. Ajá. Entonces le da para atrás y dije, escucha. Y yo estaba frente a la tumba, pero había otras tumbas al lado. Y se oye, porque se oye así, sáquenme de aquí. Así se oía. Yo no sé si le pusieron o no le pusieron. Estaban asustados, porque estaban asustados de qué era lo que se oía. Y le digo, ¿se lo puedes quitar? Porque se oía muy leve, pero sí se escuchaba el, sáquenme de aquí. Obviamente usted ahí, estando en el momento, no escuchó nada. Yo no escuché nada y no creo tampoco. Pero, pues bueno, son cosas. Y bueno, de ahí a lo mejor... En grabaciones que nos pasan. De ahí nacen a lo mejor lo que son las leyendas. Las leyendas así son. Las leyendas son entre hechos reales y fantasiosos, que se van aumentando y platicando de generación en generación. Entonces, pues decidimos hace muchos años empezarlos a dramatizar, a contar las historias en los pueblos, porque un pueblo sin leyendas es un pueblo sin alma. Esa es la esencia pura.
en los pueblos, ¿no? Entre su gente. Entonces, el platicar historias, el dramatizarlos, tampoco son historias de fantasmas y de cosas así, no. Son historias de hechos reales o bien fantasiosos, que hay fantasías. O una mezcla, ¿verdad? O es una mezcla. Entonces, pues eso es algo de lo que hoy las nuevas generaciones lo ven mucho. Yo cuando me dicen, me gusta mucho su programa, señor Alvarado, los niños o los jóvenes, ¿qué es lo que más te gusta, amigo? Las leyendas. Las leyendas. Las leyendas, las leyendas. Entonces, ha cobrado mucha fuerza. No se escribía sobre eso, sobre las leyendas, y cuando comenzamos a difundirlas, empezaron también a surgir gente que escribía sobre leyendas, a recopilarlas y a plasmarlas en los libros, ¿no? Entonces, qué bueno, porque es parte de nuestra manera de ser. Como mexicanos, y es parte que no se vaya perdiendo. Que no se vaya perdiendo. Que no se porque pierda. no se vaya perdiendo. Porque eso es una de las cosas. Y que bueno, muchas veces está envuelta también en cosas relacionadas con las cosas fúnebres, con pues la muerte misma, ¿no? La muerte misma. Más o menos ya para ir medio cerrando, porque podríamos todavía alargarnos un poco más. ¿Qué nos podría así resumir de toda esta historia que nos acaba de contar de las festividades mexicanas, de lo que es el Día de Muertos, de qué tan ricos somos en cultura? ¿Qué nos podría resumir pues para esta festividad específica del Día de los Muertos? Que México tiene esa gran riqueza cultural. Esa es una enorme riqueza que debe de preservarse, que debe de conservarse, que las nuevas generaciones no pasen por alto eso, porque habrá modas, habrá situaciones que cambien, habrá tecnología que nos haga también hacer las cosas diferentes, pero que esa esencia misma que tenemos nosotros los mexicanos no se pierda. Eso es algo de lo que, pues, yo procuro hacer dentro de mi programa, de que no se acabe, porque es muy triste luego verlo, pues quizá en algún libro ahí plasmado, ¿y eso qué es? ¿O eso qué fue? ¿Por qué fue? No, tiene que seguir, porque tiene que seguir. Es algo que nos distingue, es algo que nos hace sentirnos orgullosos de tenerlo, ¿verdad? Y de que, pues pese a la modernidad, no vaya modificándose tanto. ¿Y cómo cree que podríamos seguirlo pasando a las siguientes generaciones? Que, pues sí, que no se pierda pues estas costumbres. A mí me dio mucho gusto ver esa película de Coco, porque está muy, muy bien explicado, ¿no? De cómo vemos nosotros la muerte. Quizá a lo mejor habrá gente que lo vea pues del lado festivo, otra gente que lo vea del lado triste, otra gente de que nostalgia. lo vea pues sí, nostalgia, tristeza. No quiero hablar de eso, no quiero verlo, no, porque me hace recordar. No, hay que vivirlo, hay que vivir esos momentos. Y que no sea nada más el 1 y 2 de noviembre, porque nuestros seres queridos ese día tienen permiso del más allá para venir a través de los altares, de la flor de cempasúchil, de las luces encendidas, del aroma del copal, de todo eso que no vaya cambiándose. Porque sí se van modificando. Hay cosas que de repente, pues yo he captado, ¿no? Moliendas que existían para machucar la caña de azúcar con una mulita dando vueltas al molino y cayendo al trapiche. Y luego regreso a los tantos años más. Y ahora es una motocicleta y ya cambiaron la... Pero la esencia está. Entonces eso yo creo que lo que debe de perdurar, ¿no? La misma esencia. Que no se nos olvide. Y que hay que recordar a nuestros seres queridos. Y no nada más ese día, toda la vida. Todo mientras los tengamos cerca. En nuestros corazones. En nuestros corazones, así es. Sí, me encanta esa canción de Carlos Rivera y la película de Coco de Recuérdame, ¿no? Sí, que todo se resume a eso. Recuérdame, se resume en eso, recuérdame. Recuérdame, porque los mantenemos vivos. O sea, al recordar los mantenemos vivos, los mantenemos con nosotros. Yo no dejo de pensar todos los días en mi madre, en mi padre, en mi hermano, que apenas hace un año se nos fue. Entonces,
yo digo, bueno, pues al rato nos tocará a nosotros, ¿verdad? Porque nos tocará a nosotros. Y lo voy a hacer, pues no sé, quizá a lo mejor sí. Yo le pido a Dios que sea paz de golpe, no en una enfermedad que te va consumiendo y va consumiendo a la familia, que eso es lo más triste, lo más triste. Claro. Digo, lamentablemente no podemos No decidirlo. podemos decidirlo, porque no podemos decidirlo, pero sin embargo, pues es nuestro deseo, ¿no? Así De es. que vamos a llegar y que es seguro eso, pues sí, A todo mundo nos va a tocar. pero no bajo esas situaciones Sí, claro. difíciles, ¿no? Que a veces hasta el patrimonio se va de por medio, porque Tratar de salvarlo, claro. sí. Pues muchísimas ¿Qué gracias agradeces, por Jessica? Yo habernos encantado de estar acompañado. aquí, de poder platicar sabroso Sí, sí, y sí. de este tema tan interesante que es la festividad del Día de Muertos. Y tan enriquecedor, ¿verdad? Que no se pierda todas estas bonitas costumbres de nuestro México, seguirlas fomentando en las siguientes generaciones, ¿verdad? Así es. Viva México. Pues muchísimas gracias nuevamente, un honor haber platicado con usted en esta hora que nos haya regalado de su tiempo. Muchas gracias. Y bueno, pues este fue un episodio más de Aprendiendo a Vivir por Capillas del Carmen. Siempre juntos, siempre.